Sabemos que el Señor es bueno. Él siempre está preocupado de los suyos. ¿Cuántos de los que estamos acá somos papá o mamá? ¿Cuántos de nosotros, como padre, madre, vivimos preocupados de nuestros hijos? ¿Usted cree que Dios no? El Señor siempre está preocupado de nosotros. El problema es que a veces nosotros, hermanos, por nuestra falta de confianza o de fe, no nos damos cuenta. Pero Él está permanentemente preocupado de nosotros. Alguien dijo que nosotros nos levantamos y a nuestro lado hay ángeles que nos cuidan. El problema es que estamos tan materializados que nos cuesta ver aquello que es, porque vivimos en un mundo natural y lo sobrenatural nos cuesta verlo. Porque estamos a veces muy inmersos en lo que es la parte humana, natural. Y debemos aprender, hermanos, que Dios está con nosotros. En cosas que son a veces, hermanos, pequeñas para nosotros quizás, en el sentido que Dios nos guarda de una manera maravillosa. A veces sufrimos alguna situación con el vehículo, algún atraso, y nos enojamos, nos complicamos, pero a veces Dios sabe lo que hay más lo que va a pasar en el camino. Entonces retrasa nuestra ida para librarnos de. Pero nosotros nos enojamos a veces. Pero Dios está en control en todos los aspectos de nuestra vida. En el libro de Mateo, en el capítulo 7, versículo 1 en adelante. Libro de Mateo, capítulo 7, versículo 1 en adelante. Esta es una palabra que hace un tiempo atrás compartí. El Señor la puso en mi corazón, nuevamente vamos a compartir. Hay cosas que siempre el Señor, hermano, nos añade para poder, hermanos, tener esa inspiración de parte del Espíritu Santo para poder hablar de su palabra. El título es No juzguéis. A veces nosotros interpretamos que el Señor nos encasilla en cierta forma, a veces a no tener un pensamiento, una idea propia, y no es así. Lo que el Señor nos enseña en este día y nos va a enseñar acerca, hermanos, de ser sabios, ser inteligente. Amén. Vamos a darle lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio que juzguéis seréis juzgados. Con la medida con que midáis os serás medido. ¿Y por qué mira la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿Cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Bien, hablar de este pasaje, hermanos, es algo que es importante, trascendental para educarnos. Como dije, el Señor, hermanos, a nosotros no nos cuestiona nuestra independencia en muchas cosas, pero sí nos enseña la forma correcta de hacer y estar en esta sociedad en la cual vivimos. No se olvide que este pasaje está dentro del Sermón del Monte. Cuando nosotros hablamos del Sermón del Monte, hablamos de los principios del reino. Lamentablemente, hoy por hoy, la iglesia no está tan comprometida muchas veces con estar bajo los principios del reino. Son las normas que el Señor estableció para su iglesia, la forma de mirar, de observar. Gracias, hermano Ale. Y poder hacer, hermanos, dentro de lo que es, hermanos, la iglesia del Señor Jesucristo. Nunca debemos olvidarnos que el mundo se rige con normas que no están de acuerdo a los principios del reino. Por eso nosotros a veces encontramos y vemos tanta cosa. A veces nosotros quisiésemos que las personas hicieran lo que la Escritura nos señala, pero ellos están muy lejos de conocer los principios del reino. Hay muchos religiosos dentro del sistema, dentro del gobierno, y no estoy hablando solo de este gobierno, sino en general de los que estuvieron,
pero ellos no entienden muchas cosas del reino, porque ellos se confiesan muy religiosos muchas veces, pero lo que ellos hacen está muy lejos de estar de acuerdo los principios del reino del Señor. Ahora, cuando el Señor habla este sermón, no nos olvidemos que le está hablando a sus seguidores, a sus discípulos, a la iglesia, ¿ya? Porque lamentablemente también se daba que estaban muchos religiosos que hablaban mucho, pero hacían poco. Entonces el Señor da estos principios que son fundamentales para nosotros como iglesia. Nos hablará de la oración y la regla de oro, la puerta estrecha, por sus frutos los conoceréis, pero estamos en este sentido. Dice juzgar, es acusar o condenar. ¿Se ha fijado que muchas veces, hermano, cuando nosotros vemos en la televisión, cuando pasa algo, a simple vista muchas veces se hace juicio contra personas sin darles el derecho a que puedan ser inocentes? Siempre recuerdo el caso de este niño que todavía no se ha solucionado. Rodrigo creo que era el nombre de este pequeño. Tomás. Gracias, hermana María. ¿Ves que está informada? Eso es bueno. ¿Se acuerdan del abuelo o el tío abuelo que quisieron lincharlo en la comisaría o en los estamentos de la PDI, me parece que fue? Y resultó que parece que no era él y que al último no han encontrado todavía culpable. Y yo me recuerdo siempre que frente a eso estábamos en la casa y había en ese momento alguien que dijo, no, a este hay que matarlo. Entonces yo le dije, no juzguemos antes de tiempo. Porque tenemos en el mundo, está ese sentido de declarar culpable a una persona antes que tenga un juicio. Y nosotros tenemos que aprender a ser sabios. Eso nos hace ser diferentes de las personas de afuera. No lo digo de una manera despectiva, sino que nosotros como hijos del reino, hijos del Señor, tenemos que aprender, hermano, a tener, hermano, esa sabiduría. Nos cuesta, porque a veces, hermanos, nos involucramos, hacemos juicio, condenamos a personas, no solamente en situaciones delictuales, sino en situaciones, hermanos, de cosas familiares, porque no, hermanos, no nos damos el tiempo de tener esa sabiduría para contar, como digo yo, hasta 10 antes de hacer un juicio apresurado. Dice juzgar, emitir un juicio hacia otra persona. Bendito sea el nombre del Señor. Usted sabe que, bueno, aquí yo lo tengo puesto, que en la vida las cosas son como un boomerang. ¿Cuántos saben lo que es un boomerang? Se supone que esto es como un triángulo que se tira, ¿cierto? Pero por una cosa natural se devuelve. Por eso el Señor le dice en esta frase, no juzguéis para que no seáis juzgados. Porque a veces nos sentimos con la propiedad de hablar de alguien, de alguna persona, y sentado en la silla del juez, pero el Señor nos dice, no te olvides que en un momento determinado puedes estar o ocupar el banquillo de los acusados. Entonces muchas veces nosotros somos muy buenos para juzgar ciertas cosas. Y eso, hermanos, no es bueno. No es bueno. Nos cuesta, ¿sabe? Uno de los grandes problemas que tenemos, y yo esto lo voy a hablar en forma nuestra, chilena, nos cuesta tanto, hermanos, nosotros somos muy, muy buenos para rehuir y confrontar ciertas cosas, no para hacer lío, sino para confrontar el problema, la situación. La Biblia nos enseña que cuando hay alguien que viene a hacernos guerra, siempre es bueno mandar un personero para ver y apaciguar la situación. Y a nosotros nos cuesta, hermanos, cuando hay una situación de conversar,
Porque yo a alguien le decía hace tiempo atrás, muchas veces se da, hermanos, que hay gente que no sabe conversar una situación o un problema. Porque se alteran, se enojan y algunos se van hasta las manos. Porque no saben conversar. Pero eso nos daña porque a veces es bueno cuando hay alguna situación puntual, algo que me dijeron, que yo escuché, muchas veces es bueno ir a la persona y decirle, mira, no es un copucheo, no es porque yo quiera, pero quiero saber si esto es verdad o no. Nos falta esa valentía de tener ese cara a cara muchas veces para poder, hermanos, saber que si la situación fue así o no. A veces en nuestra falta de, usar el mejor término, de valentía, dejamos correr rumores que hacen tanto daño a la familia, a las personas. Y a veces nos hacemos una imagen de gente que solo por haber escuchado a otro, sin nosotros tener el conocimiento si las cosas fueron así o no, nos hacemos imagen de personas que no son las verdaderas. ¿Se ha fijado que muchas veces uno conoce a una persona y dice, pero me dijeron que era así? Y cuando usted la conoce dice, no era así el asunto. Y ahí se entra en el minuto de confianza, ¿sabe? A mí me habían dicho esto, pero la verdad que no era así. Porque a veces nos falta, hermanos, antes de hacer un juicio contra alguien, es lo que el Señor está enseñando, es poder tener la propiedad de poder conversar, especialmente cuando somos familia. Porque, ¿sabe? Eso se genera, hermano, una situación tan complicada. Y algo tan pequeño crece como una bola de nieve y termina en tragedias muchas veces familiares, en divisiones, en cosas que no corresponden. Entonces, la idea del Señor es que no, hermanos, no nos da o nos quita autoridad para esto, sino nos está enseñando a ser sabios. Dice, si juzgamos, seremos juzgados. Todo se devuelve en la vida como un boomerang. Hoy día nosotros podemos decir, no, si no, miren lo que me dijeron. Ayer tuve, hermanos, con un ministro del Señor y me decía, ahora tengo 6 micros o camiones eran. No, si con la plata de la unidad pastoral, po. Y me decía, yo ni siquiera sabía que tenía 6 camiones. Pero vino alguien a decirle a otro pastor, a otro consiervo, se ha comprado con la plata de la unidad 6 camiones. Y me decía, y yo no lo sabía, po, para ir a cobrar lo que el camión está haciendo, está produciendo. Y ¿sabe? Lo rico, y me lo decía el pastor en este caso, me decía, lo rico que la persona que se enteró fue y le dijo, pastor, esto está pasando. Entonces le dijo, pero ¿cómo se le ocurre? Pero hay gente que se dedica, hermano, a hacer cosas para dañar a otro. Y no tiene la valentía de ir a la persona. Y déjeme usar, y me voy a bajar un poquito, porque algunos son poco hombres y pocas mujeres. Porque Dios nos dio, hermano, una actitud de reino. Juzgar, hermano, detrás, hermano, de otro, escondiéndose, para poder, hermanos, dañar a otro. Qué triste. Yo aprendí de mi pastor donde yo nací, él siempre tenía este dicho, hermano Sergio te debe acordar, yo no soy tarro basurero de nadie. Porque a veces nos convertimos en tarro basurero. Porque lo que hay que hacer cuando se escucha un rumor y sabemos que ya sea de la familia, sea de alguien que conocemos, lo primero que hay que hacer es, oye, espérate un poquito. Porque a esos hermanos, esos ratones, cuando usted, hermano, los confronta, salen arrancando. Porque son mentirosos, usados por Satanás para destruir a otro. Bendito sea el nombre del Señor. Si no crea, si hay cosas que de repente, hermano, uno no las dice porque le baja el perfil, pero no es alguno solamente. A mí también me han tildado, hermanos, que he tenido amantes. Yo la única amante que tengo es la mantequilla. Pero hay gente que se dedica a ciertas cosas. Y sabe, nosotros como iglesia, es lo que el Señor trata de enseñar en este principio del reino, que debemos ser diferentes.
¿Sabe por qué? Porque en la medida que nosotros hacemos juicio contra otra persona, un día vamos a estar sentados en el banquillo de los acusados. Porque dice, con el juicio con que juzguéis, serás juzgado. Y con la medida que midáis, os serás medido. O sea, no, ni a tontas ni a locas haga juicio. Nos cuesta, hermanos, sentarnos muchas veces a preguntarnos dentro de nosotros, como parte de la iglesia del Señor, oye, supe esto, ¿qué hay de cierto? Eso no es, hermano, ser metiche, eso es cortar, hermano, aquello que puede provocar un daño. La iglesia debe marcar esa diferencia. Afuera, hermano, usted ve, hermanos, que a la gente se le hace daño y al último termina siendo inocente. Pero ya lo juzgaron. Ya lo juzgaron. No, si no nos conta algo, nosotros no nos hagamos eco. Aprendamos a ser sabios. A mí no me conta. Hace un tiempo atrás vino alguien y me dijo, oiga, usted está, este pastor. Mira, le dije, no haga juicio contra un ministro delante de mí. Yo no recibo estas cosas. Porque a mí no me contan. Pero hay, hermanos, un espíritu, muchas veces, que no se dan cuenta algunos, que está ahí, que somos, hermanos, portavoces del Cagüín. Lo dije bien, ¿cierto? Señor nos ayude. ¿Qué nos dice el libro de Romanos? Romanos capítulo 2, versículo 1. Lo vamos a leer ahí. Yo no le di al hermano Francisco cita porque yo soy, de repente tengo un orden y me desordeno. ¿Ya? Entonces, es importante, hermanos, leer la Escritura y ver que muchas veces hay situaciones, hermanos, que no son las mejores. Dice, por lo cual eres inexcusable, hombre, dice. Quien quiera que seas tú que juzgas, pues, lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Somos, hermano, a veces expertos para hablar o decir algo de otro cuando el día de mañana nosotros vamos a ser juzgados. Entonces es importante, sí, cometemos errores, muchas veces lo hemos hecho, pero es importante que nosotros tratemos dentro de lo posible en ser gente madura, gente inteligente. Bendito sea el nombre del Señor. Es fácil, hermano, y perdóneme esta expresión, tomar al voleo un comentario y hacerse eco de esto. ¿Usted sabía que hay algunos pastores que son tratados de narcotraficantes aquí en la comuna? ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque en sus iglesias estaban llenas de vehículos. No, sí, lo que pasa es que ahora nos conta eso. Y a ese pastor aludido lo conozco. Y yo sé que no. Entonces de repente nos hacemos eco. Y ¿sabe? Esto provocado por alguna gente malintencionada e envidiosa. Se hace eco de este tipo de cosas. La iglesia del Señor, que es verdadera, hermano, no se deja influenciar por este tipo de cosas. Amén. Si algo usted ha sabido de mí, tenga la propiedad que usted, hermano, puede tener la confianza de decírmelo. Es que se va a enojar. ¿Pero por qué? Todo lo contrario. Ahora, esto, hermano, no es para ser, hermano, y perdóneme esta expresión, un cagüín de las cosas. Pero sí es importante que si la cosa es delicada, usted hable con la persona. ¿Usted se imagina que alguien sepa algo de mí y se lo diga a mi esposa y después llego todo morieteado aquí yo? Dígamelo a mí para salvarme de la paliza. Y yo le voy a decir, no, está equivocada, no es así. Es solo un ejemplo, hermano, es un chiste, no lo vaya a tomar literal, ¿ya? Bendito sea el nombre del Señor. Dice lo que el Señor nos enseña, no es que podamos hacer una crítica. Hay críticas que son constructivas, críticas que son buenas. Y uno, hermano, especialmente en el liderazgo, debe estar como persona, hermano, tener la humildad de aceptar cosas que pueden mejorar
algo que a lo mejor yo no lo vi, porque uno, hermano, es un ser humano. Es cierto que el Señor trabaja con uno, pero muchas veces puede estar cometiendo un error y le puede decir, ¿sabe qué? Me parece que esto no está bien. Qué rico que la iglesia sea así, que hayan estas cosas, porque sería, hermanos, meternos en una burbuja, en no entender que vamos a ser criticados, que vamos a ser juzgados, pero que en la iglesia haya la madurez de saber y discernir cuando hay maldad detrás de esto. Amén. Así que si algo le dijo algo de mí, usted, hermano, se va al infierno. No, siempre van a haber cosas, siempre va a haber situaciones. Bendito sea el nombre del Señor. Hace poquito conversé con alguien y me decía algo, una situación puntual. Porque un día voy a enseñar, hermano, acerca del deber del pastor. Pero también voy a enseñar el deber de las ovejas. Porque se habla mucho del deber del pastor. Y creo que es necesario. Pero a veces, hermano, no quieren escuchar el deber de las ovejas. Entonces el hermano me decía, oye, pero de que esto pasa esto. Le dije, mira, le dije, lo he llamado tantas veces. Me he preocupado de esto. Y él mismo me preguntó, ¿y cómo se porta? Usted sabe para dónde iba la pregunta. Él no se aporta. Entonces a veces queremos y tenemos, hermanos, la actitud de queja cuando no estamos, hermanos, cumpliendo con los deberes de la iglesia. Entonces muchas veces cuidado con eso, hermano. Cuidado con el hacer juicio apresurado o condenatorio sin tener la versión correcta de los hechos. Esto es igual que en el matrimonio cuando hay problemas. ¿Sabe lo que hace un buen pastor? Escucha a los dos, no a uno. Porque ya me ha pasado más de alguna vez que ha llegado alguien y prácticamente, hermano, es la víctima. Y después que lo siento a los dos a conversar, parece que era la culpable, no la víctima. Entonces uno debe aprender a ser sabio. Bendito sea el nombre del Señor. Dice, tampoco nos impide tener un libre opinión de algo o de alguien. Nosotros podemos, hermanos, tener una libre opinión en muchas cosas. Pero tener, hermanos, esa sabiduría, esa inteligencia, para no, hermanos, hacer juicios apresurados de situaciones. Bendito sea el nombre del Señor. Dice, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Los criticones, hermanos, digo siempre yo, tienen tejado de vidrio. Critican a otro cuando ellos tienen tremendo problema. ¿Cómo va a ir a sacarle la paja a tu hermano si tenía un tronco que no te deja ver, le dice el Señor? Nosotros tenemos que, hermanos, ser sabios. No, hermanos, hacer juicios. No, mirar, especialmente porque hay cosas que dañan, hermanos. Hay cosas que dañan. De repente, hermanos, el sentarse a hablar, no, si no estamos haciéndole daño a nadie. Ojo, porque Dios también, hermanos, ve y sabe las cosas. Nosotros tenemos que aprender a vivir sabiamente por la palabra. Y no, hermanos, ver el defecto en la otra persona siempre, sino examinarnos a nosotros mismos primero. ¿Cómo estoy yo? Yo no puedo decirle a alguien que es irresponsable si yo en mi casa no cumplo esa labor de ser responsable. No me da la autoridad y la propiedad para eso. Dice lo que nos enseña a no hacer juicio sin tener conocimiento de las cosas. Sin saber de verdad lo que aconteció. Porque hay gente, hermanos, que se dedica a esto. Usted, a lo mejor, gracias al Señor, nuestra iglesia, en este sentido hay mucha sanidad. Pero a veces pasan cosas. Cuando usted no tenga la información correcta, hermano, nosotros tenemos que aprender, hermano, a ser sabios. No emitir juicio. No me conta. No sé si de verdad es así o no. Yo siempre tengo esto y le digo a mi esposa, oremos por esto. Oremos por estas cosas.
Y esto no es, hermano, ser conformista, ser simplista, sino, hermanos, es ser sabio. Porque a veces, hermanos, no debemos apurar a hacer un juicio de alguna persona. Dice, debemos cuidarnos de sernos parte de comentarios malintencionados que escuchamos. Siempre va a haber gente así. Oye, ¿supiste? ¿Qué pasó? Y ahí empieza, hermano. Cuidado. Somos hijos del Señor. Somos hijos, especialmente nosotros nos desenvolvemos no solo en la iglesia. Cada uno tiene un trabajo, un vecindario. ¿Ya? Hay muchas cosas. Hay gente que a veces, hermano, uno no les puede decir las cosas. Porque lamentablemente afuera, hermano, la gente está muy violenta. No razona muchas veces. Pero creo que dentro de la iglesia hay momentos que se pueden decir cosas. Y preguntar, hermano. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón de esto? Y no apurarse a hacer un juicio contra alguien. No debemos juzgar, dice, en el sentido de hacernos jueces de nuestro prójimo. Porque hay gente, hermano, que es como Juan Bautista. No, es que a mí me gusta el evangelio como Juan Bautista. Le corta la cabeza a medio mundo y después le pregunta qué pasó. Cuando ya le cortó la cabeza, ya no hay solución. Debemos saber nosotros, hermanos, que la iglesia es como un hospital. Vamos a tener personas que vienen con diferentes realidades. Y yo no estoy para echar a nadie, ni para enjuiciar a nadie. Yo estoy para enseñar la palabra como hoy, para que la persona entienda cuáles son los principios del reino. Nosotros a veces tenemos, hermanos, ciertos conceptos, ideas que son, hermanos, incorrectas. Nosotros tenemos que irnos a la palabra para poder hacer juicios de verdad y hacerlo, hermanos, en el Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Dice, no debemos juzgar en el sentido de hacernos jueces de nuestro prójimo, ya lo dije. El Señor nos dirá que el hombre o mujer sea tardo para hablar y pronto para oír. ¿Se ha fijado que es importante escuchar? Dios nos dio 2 oídos. Imagínense si nos hizo dado 2 bocas. En el lío que estaríamos. Porque usamos más esto que esto. Seamos, hermanos, nosotros tardos para hablar. Seamos sabios, moderados, inteligentes en ese aspecto. Cuando escuchemos algo, seamos sabios. No, hermano, nos dé ese espíritu de cuando una persona, hermano, tiene y quiere enflaquecer y tiene ese problema de ser demasiado flaco. Bulimia, ¿cómo se llama? Anorexia, parece que escuchan algo y ese espíritu no debe estar en nosotros. Debemos, hermanos, discernir. Debemos, y perdónenme esta expresión, digerir sabiamente lo que oímos. Porque como le decía ayer, yo estaba con el pastor y me decía, no sé, ahora soy dueño de 6 camiones. Yo no sé de dónde va la plata de esos camiones porque yo no tengo idea. Y a veces, hermanos, otros se hacen eco de estas cosas. El Señor nos ayude para que podamos ser sabios, para que no hablemos cosas que no nos conten. Y así, si fuese así, la iglesia está para restaurar. Porque hay gente que le gusta esto, hermano, para dañar. Pueden pasar cosas, pueden haber situaciones complejas, pero la iglesia está para restaurar. Bendito sea el nombre del Señor. Dice, para juzgar a otro o a otra persona, debemos primero mirarnos nosotros mismos. Oiga, si yo conocí mucha gente espiritual. Un día contesto, yo un día estaba ahí orando. Y yo, hermano, decía, Señor, y llegó un hermano, oye, inspirado, eres el lirio de los valles, la rosa de Sarón, inspirado. Y yo decía, este hermano no puede ser que sea más espiritual que el pastor. Y a mí me cuesta ir a tu presencia. Y este se suelta y se desata, dije yo.
me dio envidia. Antes de comenzar la reunión y terminar la oración, después de esto, siento un cuchucheo, una pelea afuera. Adivine quién estaba peleando. Se le olvidó del lirio de los valles, la rosa de Sarón. Porque a veces nosotros juzgamos por cosas. Un día alguien me dijo hace muchos años, oye, este hermano es lindo en el Señor. Le dije, cuídate. Porque tiene el espíritu de la chomboy, le dije. Era muy lindo. O se creía muy lindo. Porque a veces, hermanos, nosotros tenemos que aprender a discernir cosas. Tengamos cuidado. No, hermanos, como insisto, como dije al principio, como mi pastor Carlito nos decía, no seamos tarro basurero. A mí me indigna eso, hermano, especialmente yo estoy hablando de usted como iglesia, pero a eso esto pasa a nivel pastoral, hermano. Ay, ni te cuento. Oye, pero no te lo iba a decir, pero te lo voy a decir. ¡Copuchentos! ¡Cagüineros! Dios reprende ese espíritu, ¿eh? Y siempre, hermano, mirarnos como personas antes nosotros. Porque todos tenemos defectos. Todos tenemos errores. Yo no le puedo decir a alguien, no. ¿Sabe? El único en la Biblia que se atribuyó en un momento determinado de decir, ser imitadores de mí como yo de Cristo, fue el apóstol Pablo. Y aquí, hermano, para ser como el apóstol Pablo, nos falta alto, hermano. Somos seres humanos con errores. No podemos, hermano, cortarle la cabeza a alguien porque a lo mejor nos va a tocar a nosotros el día de mañana estar debajo de la guillotina. Dice, en lo posible, hablemos bien de los demás. Dice, porque la crítica ofensiva, las calumnias, el chisme, son cosas del enemigo. Y entre paréntesis le puse yo, es cosa del diablo. No hable de eso, pastor, es cosa del diablo. Porque ese hermano es un chismoso. Ese es un destructor. Ese hermano quiere que las familias se dividan. Ese quiere que las familias, hermano, terminen peleadas. Eso quiere que la iglesia termine dividida. ¿Por qué? Porque se habla mal de otro, porque se juzga a los demás. Y nosotros, hermano, el Señor nos enseña con los principios del reino a no ser jueces nosotros. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Usted se imagina, hermano, que el Señor fuera como nosotros? Le voy a hablar de 43 años atrás, cuando había una iglesia llamada Macedonia y separaban los chiquillos del pasaje donde yo vivía a chacotear. Y dentro de eso estaba yo. Chascón, me lo dijo del púlpito mi hermano Busto. Conviértete, me lo dijo del púlpito mi hermano Busto, y yo lo quise. Eso es lo que me decía. Y era verdad, porque nosotros no íbamos a mirar al Señor, íbamos a mirar otras cosas. Usted, si tiene discernimiento, sabe. Pero qué rico, hermano, es saber que somos una iglesia que no somos perfectas. Aquí nadie viene, hermano, con alas o con una aureola. Somos seres humanos imperfectos, pero lo que Dios quiere es que vivamos conforme a los principios del reino, porque eso nos hace ser perfectos, maduros, para no tomar juicio contra nadie, para no juzgar, para no condenar, sino más bien, hermano, nuestra tarea en muchas cosas es orar por las personas. Bendito sea el nombre del Señor. Alabado sea su nombre. Vamos a leer 2 versículos y vamos a concluir, dijo un pastor y tuvo media hora más. Parece que era parecido a mí. Siempre es importante, hermanos, que aprendamos estos conceptos que son tan necesarios. Si ser evangélico, hermano, o cristiano, llámelo como usted quiera, no es tener una Biblia, leerla de vez en cuando. Ser creyente, hermano, es vivir bajo los conceptos, los preceptos del reino.
Libro de Proverbios, capítulo 16, versículo 28 dice, el hombre perverso levanta contienda. Le gusta el chuchuqueo. Y la chismosa, aparta los mejores amigos. Qué triste. Aquí no dice aparta a los amigos, dice aparta a los mejores amigos. Cuando uno es copuchento, cuando uno no sabe refrenar su lengua y habla cosas que no son, terminamos siendo personas que dañamos nuestra propia vida y las mejores amistades. Bendito sea el nombre del Señor. Sigamos, dije yo 2 versículos 3. Dije yo que íbamos a terminar, como digo siempre, en media hora más. Así que siéntese, acomódese. Proverbios 26, 20. ¿Qué dice? Sin leña se apaga el fuego. ¿Te has fijado que hay gente que le gusta echarle leña al fuego? ¿Se acuerda un programa de don Francisco una vez que le preguntaba a una persona qué pasó y le preguntaba a otra y él solo le ponía más? Así pasa en los cagüines. No, si no tiene una nomás, tiene 2. ¿Y cómo era? No, si es 8. Y le echamos leña. Le echamos leña al asunto. Que el Señor nos ayude, ¿no? A no echarle leña al fuego. ¿Ya? Dice, y donde no hay chismoso, cesa la contienda. No hay contienda. No hay peleas. Así que cuando usted, hermano, se siente a su mesa, cuando usted se siente con alguien a la mesa y en un momento determinado llegue alguien a su casa, cristiano, y venga con alguna de estas cosas, acuérdese de esta palabra. No, por favor, a mí no me conta estas cosas. Por favor, no me hables de esto. Y si es necesario, oremos mejor. Porque esto a mí no me conta y esto es delicado el tema. Santiago 3, versículo 9 y 8, o 8, 9. Dice, pero ningún hombre puede domar la lengua. Es un mal que no puede ser refrenado, lleno de veneno mortal. Esta sin hueso, venenosa, es una cosa mortal, puede dañar a una persona. No se olvide que el bullying hoy por hoy es a través de los medios de red. Y hay muchos niños que han llegado a la muerte porque hay gente, hermanos, que le ha hecho bullying a través de esto. Dice, con ella, y aquí está hablando de los canutos, o sea, de los evangélicos. Con ella dice, bendecimos a Dios Padre y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. ¿Qué lo que Dios requiere de nosotros? Es que no hagamos parte, hermano, de hacer juicio. Cuando usted vea algo que no es correcto o crea que no es correcto, ore al Señor. Y si usted cree y tiene la confianza en la persona, acérquese, pregunte. No ir querer sacar la paja del ojo ajeno cuando tenemos una viga. ¿Sabe lo que quiere decir eso? Que si yo tengo algún defecto, le digo, Señor, ayúdame a sacar de mí todo esto que no es correcto. Porque a veces somos buenos para andar, hermanos, con una lupa por otras personas y nosotros, hermanos, no nos miramos al espejo muchas veces y no vemos los errores. Si yo le digo que soy guapo, soy buen mozo, usted se va a largar a reír. Pero es lo que yo veo de mí, pues. Narcisista, no lo sé. Pero bien, pues, hermano. Son conceptos que la persona tiene. Amén. Usted, hermanos y hermanas en el Señor, cuando escucha algo que no ha sido testigo de él o de ese hecho, no emita juicio. ¿Sabe por qué? Porque Dios es justo. Y termino con esto, y como el ejemplo del boomerang, usted tira un juicio y el día de mañana vuelve a usted. Como dijo alguien,
no sé si estoy en lo correcto, cuando a alguien le pasa algo, es el karma. ¿Qué hiciste en tu pasado? Esto, hermano, es una cosa consecuencia de muchas veces no ser maduro y no ser sabio cuando hacemos algún juicio. Que nuestros almuerzos, que nuestros desayunos, nuestras 11 sean para hablar del Señor, para hablar de nuestros proyectos, no para sentar en silla de escarnecedores a alguno de los nuestros. Porque entonces el Señor, hermano, tomará mano en esto y el día de mañana seremos sentados nosotros bajo esa misma silla. El Señor nos ayude. ¿Cuánto decimos amén a esto? Denle un aplauso y alabe al Rey. Gracias, Señor. Bendito sea tu nombre.